alcanzó este reconocimiento. Bueno, les cuento un poco para comenzar. Este reportaje se hizo en el marco de una iniciativa regional de periodismo e investigación que lo promueve Conectas y el ICFJ. Gracias a esta iniciativa nosotros pudimos acceder a fondos que nos permitieron comenzar el trabajo de reportería del reportaje. ¿Por qué Bozaguas? Bozaguas es la selva tropical más grande de Centroamérica y ha sido declarada por la UNESCO como una reserva de biosfera, es decir, que tiene una gran importancia, bueno, para la región y para el mundo. Bozaguas genera 264 millones de toneladas de oxígeno al planeta. Nosotros en Nicaragua sabíamos que la selva está ahí, sabíamos que tiene problemas, pero hasta ahora no se había realizado una gran investigación que contara la situación actual de la reserva. Entonces, a partir de denuncias que hicieron indígenas mayagnas y activistas del ambiente, en Confidencial se nos ocurrió la idea que teníamos una gran deuda con el país y que el periodismo tenía esta gran deuda con una historia que estaba ahí y que además es una historia dramática porque incluye a seres humanos, en este caso los grupos indígenas que habitan las selvas, principalmente los mayagnas. Entonces nosotros, como somos una redacción muy pequeña, estamos compuestos apenas de 10 periodistas, accedimos a este proyecto de periodismo de investigación, ganamos el proyecto y comenzamos a trabajar el reportaje. ¿Qué hicimos? Lo primero fue hacer un trabajo de monitoreo de estudios que se habían hecho sobre la reserva. Había muy pocos, sobre todo organizaciones de la cooperación internacional, organizaciones alemanas habían invertido mucho dinero para que investigadores de la reserva del deterioro ambiental y también de la explotación de la tierra. Hicimos este primer trabajo de sondeo de documentos que se habían hecho y pedimos a los activistas que trabajan con indígenas mayagnas que nos conectaran con ellos para poder ir hasta la selva, porque a Bozaguas no se puede acceder si no se tiene el permiso de los principales grupos indígenas. Este reportaje se hizo, en realidad es un reportaje colaborativo, prácticamente toda la redacción estuvo involucrada, es el primer gran reportaje multimedia que hace un medio de comunicación en Nicaragua. En él participamos nuestro fotógrafo que se llama Carlos Herrera, que luego lo conocerán, con quien viajé directamente hasta la reserva de biosfera. Trabajó también con nosotros Octavio Enríquez, periodista de investigación que hizo un trabajo muy profundo sobre el análisis jurídico, los problemas jurídicos que se enfrentan la tierra en la reserva de Bozaguas y también parte del equipo técnico y de producción de Confidencial. Entonces, viajamos hasta la reserva de Bozaguas para acompañar a los indígenas mayagnas, un viaje bastante complicado porque a salir de Managua hasta la selva implicaba tomar una avioneta hasta un punto determinado donde podía aterrizar esa avioneta, luego hacer un viaje por ríos en Pancas y luego 7 horas caminando en medio de la selva. Llegamos hasta Musaguas y ahí pudimos hablar con los líderes indígenas y compartir con ellos. Estuvimos una semana en la selva. La idea era quedarnos en este núcleo de población que era Musaguas, pero a partir de ahí hacer exploraciones con los indígenas para encontrar o ver nosotros y constatar el deterioro y la destrucción de la reserva. Nos acompañaron, hicimos varias rondas de ellos. Los indígenas hacen rondas de lo que ellos llaman vigilancia. Los indígenas los están armados con flechas, mientras que los invasores es gente que es muy violenta y que está armada bueno, con armas de fuego. Encontramos bastante deterioro. Ustedes pueden ver ahí la imagen principal del reportaje en la que está este indígena que se llama Ludwig Taylor, que fue nuestro guía y traductor, porque los mayagnas no hablan español en su mayoría. Y encontramos este tipo de escenas bastante dramáticas y conmovedoras, es decir, una selva completamente arrasada por 3 tipos de cosas. Son 3 tipos de problemas los que se enfrentan la selva de Bozaguas. Uno, la invasión de lo que los indígenas llaman los colonos. ¿Qué son los colonos? Es gente que llega de otras regiones de Nicaragua, principalmente del Pacífico, que es la zona más habitada del país, invaden el terreno, arrasan el bosque y crean comunidades las mafias madereras y de tráfico de la tierra, que lo que hacen es que traen a gente también de otras regiones del país, les venden el terreno
a precios muy bajos, con escrituras que muchas veces ni siquiera son legales. Esa tierra no se puede vender, vale aclarar esto, porque son tierras indígenas protegidas por el Estado, pero lo que hacen estos traficantes es que dan títulos de propiedad a mano, en hojas de cuaderno, y con eso hacen supuestos traslados de la tierra. Y luego están intereses políticos. Nosotros descubrimos que hay líderes de partidos políticos, principalmente el Frente Sandinista, que es el partido de gobierno en Nicaragua, que utilizan sus influencias para o hacerse ellos mismos con terreno o para entregar tierras en época de campaña electoral. Entonces fue una semana de trabajo en la reserva con los indígenas en condiciones bastante difíciles. Bueno, ustedes se imaginarán cómo es la vida en una selva, la humedad, mosquitos, etcétera. Salimos de la selva y comenzamos el siguiente proceso de reportería, que eran autoridades que deberían dar una respuesta por la situación actual de Bozaguas. ¿Qué pasó? En Nicaragua, desde que el presidente Daniel Ortega regresó al poder en 2007, la encargada de todo lo que es la comunicación del Estado y el control de la información oficial y pública es la primera dama Rosario Murillo. Y la primera orden, por llamarla así, de la señora Murillo fue que las instituciones del Estado deberían centralizar la comunicación, es decir, solo ella puede dar el visto bueno para que una institución dé o no entrevistas a los medios de comunicación independientes. Entonces fue un proceso muy difícil porque tanto el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales como otras instituciones que trabajan el tema ambiental en Nicaragua se rehusaron a dar información. Nosotros pudimos conseguir el visto bueno de la Brigada Ecológica del Ejército de Nicaragua después de un largo proceso de petición de información para que nos abrieran sus puertas y pudimos asistir al núcleo que tiene el Ejército, esta Brigada Ecológica, en una zona que se llama Ciuna, que es en el lindero, en la frontera de Bozaguas. Nosotros pudimos conocer la información que ellos tienen, pudimos ver el trabajo que el ejército hace y también nos dimos cuenta que es un trabajo insuficiente porque esta brigada ecológica cuenta con muy pocos recursos para mantener la vigilancia de más de 8.000 kilómetros cuadrados, que es lo que mide la reserva de Bozaguas. Entonces, el primer gran obstáculo que tuvimos en nuestro trabajo de reportería fue el acceso a la información del Estado, porque las puertas de las instituciones públicas estaban cerradas. Sin embargo, nuestro colega y reportero de investigación, Octavio Enríquez, hizo un profundo trabajo de análisis de la situación jurídica de la tierra y ver a documentos en el sistema judicial de Nicaragua que demostraban cuáles son o cómo funciona el tema del tráfico de tierras en Bozaguas. Pudimos entrevistar a jueces que se dieron a nosotros y que nos dieron entrevistas, que han llevado casos de invasores y que han sido acusados y condenados por el tráfico de tierras, por la invasión de tierras, porque estas tierras, como les decía, son tierras indígenas. Hicimos otro gran proceso de consulta, de trabajo de reportería, que fue consultar a activistas de ambiente, pero sobre todo a instituciones, organismos internacionales que han estudiado la situación de la selva. Aquí nos vimos también con otra dificultad, dado que el gobierno de Nicaragua tiene un férreo control sobre la información y también un férreo control sobre lo que se debería o no decir en el país, las instituciones internacionales que han trabajado el tema accedieron a darnos información si era off the record y si no la citábamos, porque tenían miedo de represalias del gobierno, porque a través de la Cancillería de Nicaragua se han hecho amenazas a organizaciones internacionales de retirarles el permiso para trabajar en el país. Entonces, estos representantes de organismos internacionales se abrieron a nosotros, pasamos muchas horas platicando con ellos. Hubo, en el caso de uno que trabaja directamente en una embajada europea, fueron sesiones hasta de 5 días, de varias horas, en los que nos explicaba muy claramente cuáles habían sido los hallazgos y cuáles son los principales problemas que ellos ven a lo que llaman el saneamiento, que el saneamiento no es más que garantizar de que la tierra se proteja, de que la selva se proteja, de que no haya más invasiones y que los indígenas puedan vivir en paz en su territorio. Además de que hay un proceso en que se le está llevando ayuda, como por ejemplo en algunas zonas letrinas, garantizar procesos para la limpieza del agua, etcétera, etcétera. Yo diría que el proceso de investigación, incluido la visita a la reserva, el análisis jurídico, el proceso de entrevistas, la petición
de información pública utilizando la ley de acceso a la información pública que hay en Nicaragua, pero que no se respeta, como sé que también sucede en otros países de la región, nos llevó 3 semanas de investigación fuerte, todos los días, el equipo, los tres trabajando intensamente en el reportaje. Luego vino el proceso de redacción, que, bueno, ustedes sabrán que como periodistas lo que nos encanta es sentarnos a escribir, pero no podemos sentar a escribir si no tenemos la información suficiente para contar una historia. Dividimos el trabajo en varios capítulos, ustedes pueden ver aquí, y mi principal interés era contar el drama de los indígenas mayagnas. Los mayagnas están enfrentando a la violencia de los invasores. Ya hubo 2 muertos. Bueno, cuando contamos el reportaje, cuando fue publicado el 28 de abril del 2014, había un muerto, que es la historia de Elias Charles Taylor, que ustedes pueden ver ahí, y con esa comentamos. La señora que aparece en esta foto, Ricalina Davis, es la esposa de Charles Taylor, y pudimos hablar con ella no habla español, tuvimos que utilizar al traductor, y su historia es bastante dramática, es decir, nos contó, es la historia de una mujer que quedó sola, con 3 hijos, y que no recibe ningún tipo de ayuda para sobrevivir en la selva de Bozaguas. Este primer capítulo es la puesta en escena del reportaje de la historia. Comenzamos describiendo lo que nosotros encontramos en Mozaguas, una aldea indígena que aparentemente vive de forma pacífica, pero que se está enfrentando a este gran problema de invasión y violencia, que es este párrafo que yo les marqué ahí en la pantalla. Esa es la ubicación geográfica de la selva de Bozaguas, linda con Honduras, pero la principal parte, el núcleo es esta zona que les estoy señalando y que ustedes pueden ver directamente en este mapa. Ok, nos sentamos a escribir, decidimos que teníamos que escribir el reportaje, que iba a ser un gran reportaje multimedia en varios capítulos que describieran los principales problemas, que era la violencia contra los mayagnas, la devastación de la selva, explicar qué son los invasores, este laberinto jurídico de la propiedad, es decir, que no hay ningún tipo de seguridad para los indígenas para la protección de sus tierras, pero también queríamos utilizar herramientas innovadoras para contar una historia multimedia. Les quiero contar un texto que Confidencial, en revista político y periodismo de investigación, nació hace 20 años, el próximo año cumplimos 20 años, y nació como un newsletter, es decir, hay una edición impresa que circula los domingos, como un máximo de 28 páginas, de análisis político, de entrevistas, periodismo de investigación, también mucha opinión, pero queríamos contar este reportaje tanto para el público que lee el Confidencial impreso y sobre todo el público que nos está siguiendo en el sitio web. El sitio web ha crecido muchísimo y queríamos contar esta historia a partir de la utilización de herramientas que nos permite Internet y la innovación. Perdón, estoy viendo que hay una pregunta aquí. ¿Han tenido presiones de los poderes económicos y políticos por esto? La verdad es que nosotros pudimos publicar el reportaje sin ningún tipo de presión. Es decir, creo que la dificultad, los periodistas llegamos, contamos la historia y luego salimos del área, dejamos a los indígenas mayagnas y al final los que se están enfrentando a las presiones locales son ellos. Es decir, los periodistas llegamos a la capital y comenzamos a producir el reportaje porque lo que queremos es contar esta realidad y que la gente sepa lo que está pasando con ellos. Saber que, por ejemplo, hay amenazas hacia los indígenas en la región, hay poderes económicos y políticos a los que no les gusta que estos tipos de historias salgan a luz. Los indígenas están desesperados, no hay protección para ellos y al final de cuentas no tienen voz. Lo que nosotros hicimos con este reportaje es darles la voz y que se conociera cuál es la situación en la que están viviendo ellos. Bueno, entonces les comentaba, hicimos un equipo bastante interesante. La investigación llevó, Lilian, trabajo de campo en la reserva de Bozaguas con los indígenas ahí metidos en la selva, 1 semana, y luego fueron 2 semanas más, 2 semanas y media para el análisis de documentos, entrevistas con otras fuentes, búsqueda de información pública y sobre todo petición de información en los juzgados y con abogados y jueces que han llevado casos de denuncias de invasión de tierra en la reserva. Trabajamos
principalmente tres periodistas. El fotógrafo Carlos Herrera y yo, que hicimos el trabajo de campo en la selva, que trabajamos directamente con los indígenas mayagnas, y nuestro colega de periodismo de investigación, Octavio Enríquez, que hizo la parte del laberinto de la propiedad, solicitud de información en el juzgado, entrevistas con abogados que han llevado casos de invasión. Pero es lo que le quería explicar, también hicimos un equipo bastante interesante, que incluía, por ejemplo, yo creo que aquí arriba está en las Javier Mántica, que hizo un trabajo muy bueno de edición de videos. Ustedes pueden ver que en cada uno de los capítulos hay videos que explican de forma visual la historia. Cada capítulo tiene su video. Ese trabajo de edición muy bonito lo hizo eh, Javier Mántica. Contamos con la asesoría de Gustavo Faleiros, un periodista de investigación especializado en temas ambientales que vive en Brasil, pero que a través del ICFJ y de Conectas pudimos estar en contacto con él y nos ayudó muchísimo para entender cómo se debería abordar este tema. Él ha hecho muchos trabajos con la selva amazónica y el diseño, toda esta maravilla que ustedes pueden ver aquí, la realizó José Luis Omarriba, que no forma parte de la redacción de Confidencial, pero a quien pudimos contratar porque es un muchacho muy talentoso que nos ayudó a montar todo este especial con la programación y el diseño. Aquí ustedes pueden ver un trabajo muy minucioso de periodismo de datos. Este lo realizó Camilo de Castrovelli, que formó parte de esta redacción, pero ya no está con nosotros, y él se especializó en agarrar, en tomar toda la información documental que habíamos conseguido, leerla, procesarla y crear este mapa de datos que habla de la situación de la Tierra en Bozaguas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a escribir? Bueno, escribimos este reportaje entre dos personas, Fabio Enríquez y yo. Yo me dediqué a contar principalmente lo que vimos en la selva, la historia de los mayagnas, el problema de la invasión, la situación, el problema político, es decir, ustedes van a ver, por ejemplo, aquí en uno de los capítulos, esa finca que ustedes ven ahí es de la alcaldesa de Ciuna. Ciuna es un poblado que se encuentra en la frontera de la selva de Bozaguas. Onilda Reyes es alcaldesa electa por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la región y de ella se le acusaba directamente de haberse tomado una gran extensión de tierra para crear una finca de ganado y que el terreno lo compró a precios muy bajísimos. Cuando la cuestionamos sobre si ella tenía escrituras de propiedad legales que garantizaran que ella era la propietaria del terreno, ni siquiera nos pudo contestar, porque como les comentaba al inicio, muchos de estos terrenos son adquiridos a través del tráfico ilegal de tierra. Nosotros fuimos hasta la alcaldía, no pudimos contactar a la alcaldesa, pero hicimos una entrevista con ella bastante tensa a través de llamada telefónica y recogimos exactamente lo que ella nos dijo y la explicación que nos dio en esa conversación que ustedes pueden ver ahora en la pantalla. La alcaldesa no tenía en realidad una justificación que le permitiera explicar por qué tenía 370 manzanas de tierra en la región. Nosotros medimos, bueno, el terreno aquí por manzana. Yo creo que a nivel latinoamericano se hace por hectárea. Y fue muy importante esto porque esto deja en evidencia cómo intereses políticos juegan de manera negativa en la selva. Es decir, las denuncias que nosotros encontramos y las investigaciones que han hecho organizaciones internacionales que trabajan en la región es que sobre todo durante campañas electorales, líderes de partidos políticos, no solo del Frente Sandinista, sino también del Partido Liberal Constitucionalista, que es un partido de oposición en Nicaragua, utilizan su influencia, prometen tierra a cambio de votos. Es una situación real que se vive ahí año con año y que queda sustentada en el reportaje por este caso específico de una alcaldesa que ha utilizado su poder político para convertirse en una reina del ganado, por decirlo así, en la región. ¿Qué datos estadísticos buscaron y cómo los trabajaron? Ok, a nosotros nos interesaba mucho entender qué es Bozaguas. Entonces utilizamos varias herramientas. Ustedes pueden ver aquí un mapa de localización de Google Earth. Ustedes van a ver ahí que está marcada cada una de las áreas protegidas de la reserva
Esta herramienta fue básica para nosotros, muy importante. Aprendimos a manejarla para poder entender cuál es la posición geográfica y cómo está localizado la reserva. Utilizamos muchísima información de investigaciones independientes que se han realizado. Hay estudios, como les decía, de organizaciones internacionales, hay estudios de la Comisión Nacional de Ganadería en Nicaragua, hay estudios de investigadores independientes que han sido contratados en su momento por instituciones del Estado, que nos facilitaron las investigaciones sin, pidiéndonos que no los citáramos. Fueron muchas horas de lectura, de análisis de los documentos. Octavio y yo leímos documentos legales, leímos investigaciones, como les digo, para tener el contexto de la situación de Bozaguas. Pero el trabajo minucioso, cansado, de análisis, lo hizo Camilo de Castro, que tuvo que indagar en toda esa gran cantidad de documentos. No les podría decir en realidad cuánto fue lo que leímos, los datos duros para que explicara el texto de la Tierra. Entonces, él leyó cada uno de los documentos, subrayó, creó, hizo un análisis comparativo de los datos y luego que nos permitió crear este mapa que ustedes ven aquí. El trabajo se basa principalmente en historias. Yo creo que una investigación, independientemente de cuál sea la temática, tiene que tener una cara humana para atraer. Siempre yo me he basado en aquella máxima que dice que periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Y yo creía y estaba seguro que esta historia no podía contarse basada solo en datos, basada solo en análisis de documentos, basada solo en entrevistas y en el duro trabajo de indagación en los juzgados. Esto tenía que tener una cara, y la cara era la de los indígenas mayagnas que están sufriendo el deterioro. Teníamos que contar el gran conto de esto, hacer ese gran trabajo arduo de análisis de datos y documentos, pero la historia se debía contar como una historia humana, y una historia dramática, y esto es lo que hicimos con los indígenas mayagnas, que son los que al final le dan la voz a esta gran historia. En América Latina, el tema ambiental, en las salas de redacción, creo y espero que no sea un prejuicio, que no se tome como un prejuicio, ha sido visto como historias secundarias. Es decir, muy poco se les ha dado cabida a estos temas en las grandes cabeceras latinoamericanas. Y creo que es una deuda que el periodismo siempre ha tenido, porque nosotros vemos, por ejemplo, en la selva en Amazonia, también en el Perú, en México, en Centroamérica, que son historias brutales. Es decir, es historia de asesinato, es historia de invasión, es historia de intereses políticos, es historia de Estado que no juegan su papel, y que en realidad el periodismo lo que tiene que hacer es denunciar eso para que las autoridades muevan las instancias legales para garantizar que estos deterioros no sigan ocurriendo. Nosotros creíamos rotundamente que como periodistas teníamos que contar esta historia, que esta era la gran deuda del periodismo con Nicaragua, con estos pueblos indígenas que en realidad prácticamente no existen en este país para las autoridades, y por eso decidimos me están preguntando cuánto costó o cómo se financió la publicación. Como les decía, nosotros accedimos a esta gran iniciativa maravillosa de periodismo de investigación de las Américas que promueve el ICFJ y esta organización contraparte que se llama Conectas. Ellos hacen un proceso, es como ganar también un premio, ellos hacen un proceso de análisis con todas las postulaciones que se hacen a esta iniciativa y escogen el tema que creen que ellos que va a tener un gran impacto. Y en este caso tuvimos el gran privilegio de que nos conocieron a nosotros y pudimos acceder a un monto de $5,000 para contar la historia. Les cuento que es una historia muy cara, es decir, una redacción tan pequeña como Confidencial no pudo haberla hecho de esta manera sin contar con los fondos suficientes para hacerla. Viajar hasta la selva de Bozaguas es muy costoso, además de, como le dije, la avioneta, la contratación de equipos especiales, etcétera, etcétera. Solo hacer el recorrido en una panga para poder llegar hasta el corazón de la selva, solo eso nos costó $700, porque el combustible en esa región es escaso
y había que pagar pues, mucho dinero a la gente que nos iba a llevar. Luego hicimos la contratación de personal que nos ayudó, por ejemplo, con el diseño y la programación, porque esta plataforma, si bien está dentro del sitio de confidencial.com.ni, es de alguna manera independiente porque tuvimos que crear un subsitio a partir de cero y para eso tuvimos que contratar el trabajo de programación y de diseño. En ese momento nosotros no contábamos en la redacción con un programador, ahora sí tenemos, pero para hacer este reportaje no contábamos con uno. También invertimos muchísimo en la adquisición de herramientas que nos permitieran contar esto, tuvimos que pagar ciertas cosas. Lo buenísimo, tuvimos el apoyo de Faleiros, que es un gran periodista. Él ha hecho estados a todo esto periodismo tecnológico en Estados Unidos y conoce muy bien cómo explotar al máximo esta herramienta. Y gracias a todo el crecimiento de este personal, a la fuerza, al entusiasmo que teníamos para contar historia, esta historia pudimos hacer esta maravilla que ustedes ven aquí. Una historia absolutamente multimedia, la primera historia multimedia que se ha hecho en Nicaragua, que cuenta este gran problema que vive la principal selva de Centroamérica. Permítanme ver qué otras preguntas hay por acá. Eh, el gobierno de Nicaragua, pregunta Helkin si algún comunicado o reacción tras la publicación de la historia. La verdad es que no hubo una reacción oficial de parte del gobierno de Nicaragua. La denuncia que hicimos sobre la alcaldesa sigue impune, es decir, no ha habido una investigación por parte de las autoridades. La situación de los Mayarnas sigue igual. De hecho, como les comenté hace poco, hubo otro Mayarna asesinado y las denuncias que nos llegan es que la situación ha empeorado. ¿Cuál es nuestro regocijo, por decirlo así? Que los Mayarnas y los grupos que defienden la selva de Bozaguas miran en Confidencial como el medio que ha abierto las puertas al tema y nos buscan para hacer otro tipo de denuncia. Nos llaman, estamos en comunicación con ellos. Además de esto, el reportaje tuvo un gran eco en Nicaragua. Mucha gente nos ha agradecido directamente porque contamos esta historia. Se movió muchísimo en las redes, en la página de Confidencial tuvo una lectoría increíble. A nivel internacional tuvimos muy buenos comentarios del maestro del periodismo. Bueno, creo que no cometó ninguna falla en decir que, por ejemplo, grandes reporteras como Alma Guillermo Prieto, que leyeron la historia, que han escrito grandes reportajes, nos escribieron y bueno, con dos cosas muy bonitas, agradeciéndonos por haber contado la historia y felicitándonos por el trabajo que hicimos. Entonces, el gobierno de Nicaragua no ha reaccionado. El gobierno de Nicaragua en realidad muy pocas veces reacciona ante las denuncias de corrupción y que se hacen de parte de la prensa independiente, pero para nosotros es importante el hecho de que la sociedad, nuestros lectores y los propios indígenas se hayan sentido identificados y agradezcan la publicación de este reportaje. Luego hicimos este trabajo de investigación, como le digo, tres semanas, análisis de datos, reportería, entrevistas, y luego nos sentamos a escribir. Creo también que nos tomó otras 3 semanas escribir la historia. Yo escribí los capítulos relacionados con el tema de los Mayana. Para mí era importante encontrar en esto el estilo, es decir, para nosotros los periodistas el tema del estilo es una cuestión bastante complicada porque, como ustedes saben, se requiere muchísimos años de experiencia, de trabajo, escribiendo horas y horas y horas para poder dar con un estilo propio que te permita personal, pero que además permita que la gente se enganche con la historia. Yo quería contar, en el caso de los capítulos relacionados con los Mayamna, a partir de escenas. Y yo dije que la principal forma de iniciar esto era creando esta escena de ubicación geográfica de
Musaguas, que es el núcleo de reserva humana, por decirlo así, donde viven los indígenas Mayagna. Decidí contarlo a partir de los Mayagna, contarlo cómo viven los Mayagna, qué es Musaguas, cómo es ese poblado, y decidí contarlo a través de la historia de esta señora, Ricalina, porque es lo que resume el drama y la violencia, el olvido en el que viven los Mayagnas. Para mí esto era como bailar, es decir, yo creo que al final de cuentas escribir es eso, es como invitar a alguien, en este caso los lectores, a que bailemos. Se le invita y empezás a dar movimiento y cada movimiento puede ser una escena, la presentación de un personaje, una descripción. Era muy complicado este reportaje porque hay espacios dentro del reportaje en los que teníamos que meter sí o sí las investigaciones que se han hecho en la zona, es decir, estos estudios que han hecho organizaciones internacionales que trabajan con los Mayagnas y que trabajan con la protección del medio ambiente. Y eso es muy gélido, es decir, meter eso en el reportaje, tu narración. Yo creo que los periodistas siempre lo que queremos hacer es en algún momento literatura y hacemos periodismo, sí. Y el periodismo es tratar de crear escenas, pero que cada escena vaya acompañada de un dato que ha sido corroborado y que en algún momento nadie nos puede mintiendo. Cortar esa narración, datos de información y de estudio fue bastante complicado. Un trabajo de edición de parte de Confidencial que se llama Carlos Fernando Chamón, un gran periodista muy reconocido en Centroamérica y en América Latina. Hubo mucho intercambio, vi los primeros capítulos, se los enviaba a él los corregía, y la idea era poder mantener un tono de alguna manera prestado a la literatura, pero introduciendo siempre datos fuertes y el contexto de los estudios. Yo creo que mi colega Octavio Enríquez también tuvo un gran problema con esto porque su trabajo fue el trabajo de indagar en archivos, en juzgados, en entrevistas con abogados, y contar eso es bastante denso. Yo creo que uno de los grandes problemas del periodismo de investigación en América Latina que generan historias contadas desde un punto de vista muy denso. Es decir, ustedes conocen, ya incluso existe un formato, este formato de el cheque 00507 que salió de la cuenta del señor Federico Martínez, que es fiscal de la República y que terminó en el banco tal, en una cuenta en Miami. Es decir, ese periodismo, que es un periodismo muy necesario y muy importante en América Latina, creo yo que tiene que evolucionar un poco para contar las historias de una forma más rica, que los lectores sientan que además de la información fuerte, de ese trabajo de denuncia y de fiscalización del poder, le estás dando algo que lo va a satisfacer desde el punto de vista del placer. ¿Por qué no? Porque el periodismo también crea historias, eso, que deben de gustar a la gente. Y el gran reto para escribir esta historia, que era una historia densa, era eso. Y yo creo que sin haber llegado y entrevistado a los Mayanas no pudimos haber escrito una historia así. Eh, Dice aquí Claudia que el tema medioambiental responde más a intereses sectoriales que a preservar los recursos. Bueno, como les decía, yo creo que en realidad el periodismo lo que debe hacer es preocuparse por contar estas historias. Yo creo que las redacciones deberían estar, de todas nuestras redacciones deberían tener a periodistas entrenados para contar lo que son temas medioambientales. Sinceramente les digo, nosotros en Confidencial no teníamos esta preparación. Nosotros hacemos periodismo de investigación, conocemos, sobre todo mi colega Octavio Enríquez, que ha hecho muchísimo trabajo de investigación, conoce cuáles son las herramientas del periodismo de investigación, y lo que hicimos fue utilizar esas herramientas de deterioro ambiental bastante fuerte en Nicaragua, bastante fuerte en Centroamérica, y que involucra intereses políticos, intereses económicos. Y bueno, ustedes el resultado lo ven
lo ven acá. Sí creo sinceramente que así como se han creado en las redacciones latinoamericanas equipos de investigación, creo que en esos equipos de investigación se debería incluir a periodistas a los que se les debería entrenar para contar historias ambientales, porque al final de cuentas estas historias terminan siendo también grandes historias de investigación. Una muestra de esto es este tema de los casos de los aguas, pero yo también los invito a que busquen las grandes historias que ha creado Gustavo Faleiros en Brasil con la selva amazónica, porque también son historias de investigación poderosas, denuncias fuertes y que están contando una situación que, como bueno, estamos discutiendo aquí, no casi no se toma muy en cuenta o no ocupa las grandes planas de los medios de comunicación en América Latina. Pero yo creo que en estos núcleos de redacción de periodismo de investigación sí debe haber personas, periodistas, redactores entrenados para contar esta, esta historia. La creación de todo este especial multimedia nos costó otras 2 semanas, es decir, invertimos 2 semanas en el trabajo de programa de diseño, hubo mucha prueba y error, al final hubo material que no utilizamos y fue bonito porque para nosotros también fue un proceso de aprendizaje. Era la primera vez que trabajábamos este tipo de historias, de reportaje, saber que dentro de la redacción se puede hacer un trabajo conjunto en el que todos estamos involucrados, fue una experiencia increíble y ahora estamos absolutamente enchufados a lo que es el periodismo multimedia. Tenemos 20 años de hacer periodismo de investigación, pero ahora estamos haciendo esa forma tradicional de contar las historias en el papel a esta forma de contar estas historias. Se hizo aquí también otro gran reportaje, pero este reportaje fue más para televisión ambiental que se llama la mafia del granadillo. El granadillo es un tipo de madera preciosa que se está explotando en Nicaragua y principalmente se está explotando para llevarlo a China. Y hay mafias, claro, como el granadillo ha aumentado muchísimo, hay mafias interesadas en hacerse con esa madera para llevarla a China. Este reportaje que lo hizo Octavio Enrique, que también va parte, reportaje que lo hizo de investigación de Voz Aguas, ganó el premio Rey de España el año pasado también periodismo ambiental. Para nosotros nosotros por coincidencia esta historia. Sinceramente, como no se ha estado en periodismo de medio ambiente, pero dimos con estos dos grandes temas, creíamos que ya había una historia, que había que contarla y nos metimos de lleno a contarlas y bueno, los resultados son estos. Estamos muy felices por el premio a la excelencia del periodismo que nos entrega la Sociedad Interamericana de Prensa. Para nosotros fue una noticia sorprendente. Nos pusimos aquí a saltar de felicidad en la redacción cuando vimos el comunicado oficial. Y bueno, yo creo que el esfuerzo de invertir en este tipo de historia vale la pena porque hay un reconocimiento nacional e internacional cuando este periodismo, cuando se tocan estas historias y cuando se hace bien. No sé si tienen algún tipo de pregunta, déjenme ver aquí. Carlos, Sí. Carlos, ¿pudieras contar qué pasó después de que la historia, que el reportaje fue publicado? ¿Ustedes volvieron a Bozaguas? ¿Cómo los indígenas conocieron el resultado de las conversaciones, de las pláticas y de la experiencia de ustedes ahí entre ellos? Claro. ¿Ustedes recogieron también testimonios de esas reacciones de los indígenas? Claro, sí. Es súper interesante y bonito porque una vez que se publicó el reportaje creó un gran boom en el país. Mucha gente lo leyó, mucha gente lo compartió. Las organizaciones que trabajan con los indígenas mayanga, perdón, y el tema ambiental lo presentaron a los líderes y como les digo, los líderes terminaron viendo a Confidencial como el medio que les daba voz. Luego de la publicación del reportaje, nos llamaron líderes indígenas, a la redacción caían durante esa semana llamadas de denuncias, oye, mira, es que siguen invadiendo en tal zona, que encontramos otra zona devastada, y seguimiento al tema. Eso nos permitió, fue una reacción espontánea de ellos que nos permitió darle seguimiento al tema. Científicos de renombre en el país como
Jaime Inser Barquero, muy respetado en Nicaragua, un tipo que durante toda su vida le ha dedicado el tema a la investigación científica y al cuidado y la protección del ambiente. El asesor presidente en ambiente, el presidente Ortega lo nombró, reaccionó y su reacción fue llamativa para nosotros. Ustedes pueden ver aquí a la izquierda del reportaje donde dice más información. Entrega el asesor presidencial en temas ambientales y nos dice que no hay voluntad política y unidades para proteger la selva. Eso fue muy importante porque estamos hablando que es un asesor presidencial que le está diciendo al gobierno de que no están haciendo su trabajo en la protección de gran recurso. Hubo otras reacciones también de la comunidad científica, lo que les digo que nos permitió darle seguimiento a la historia, pero para nosotros fue fundamental que Jaime Inser haya reaccionado y haya dicho esto, o sea, una denuncia pública que hicimos nosotros y que fue el asesor presidencial el que respondió y dijo eso, de que en realidad en el Estado no hay voluntad política para la protección de la reserva. ¿Tienen otra pregunta? Carlos, resulta muy interesante lo que cuentas, pero yo quiero insistir, soy muy curioso. Ustedes no tienen testimonios del momento en que de los indígenas conocieron de este reportaje, es decir, no pudieron filmarlo, no hay fotografías, no saben cómo ellos lo vieron, el guía que hizo de traductor les contó la historia en su lengua. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo vieron la fotografía por teléfonos celulares? ¿Cómo fue? No, no tenemos grabado, bueno, ese momento. Hay organizaciones que trabajan con los indígenas, uno de ellos es una organización que se llama Misión Bozaguas, que está compuesta de jóvenes. Ellos nos contaron que fueron, ellos van, intentan ir regularmente a la selva para monitoreando lo que pasa en esa región. Lo que nos contaron es que ellos les presentaron sobre todo los videos, porque claro, en esa región no hay acceso a internet. Lo que hicieron fue llevar los videos, porque les voy a explicar algo. Además de los videos que ustedes miran aquí en este especial, se hizo un trabajo para la televisión, un reportaje de 15 minutos, que era un gran resumen de la historia que se presentó en un domingo en el principal programa de periodismo de investigación que dirige Carlos Fernando Chamorro en Nicaragua, que también es el director de Confidencial. Entonces, ese reportaje se lo pudieron presentar a los mayanas. Y a partir de ahí lo que nos contó la gente de Misión Bozaguá es que la reacción de los mayanas fue eso, que por primera vez alguien les prestaba de verdad atención. Le dieron mi número a los indígenas, en algunas ocasiones ellos me llaman directamente a mí para poner denuncia. Me he reunido un par de veces con ellos para hablar de la situación de la reserva, se han escrito otras notas en reacción a este reportaje, pero nosotros no pudimos ver cómo fue ese momento en el que los mayanas se vieron ahí reflejados en una historia de televisión en ese caso. La verdad es que no tenemos una prueba, más de lo que nos han dicho la gente de Misión Bozaguá, pero sí pues lo creemos, que como te digo, me han llamado directamente a mí los indígenas y es porque he tenido contacto con ellos. Últimamente ya no, ha pasado, pues Nicaragua está inmersa también en sus procesos políticos bastante complicados, como pasa también en otros países de América Latina, y nosotros nos hemos enfocado en otro tipo de historia. Hemos trabajado también otra historia relacionada al medio ambiente, que es otro gran especial multimedia que ustedes pueden visitar en confidencial.com.ni, que se llama Los Desplazados del Canal. Esto no me alejo solo del tema, solo les pongo el contexto. En Nicaragua se aprobó un proyecto, el presidente Daniel Ortega aprobó un proyecto para la construcción de un gran canal interoceánico que partiría del país en dos, del Caribe al Pacífico. Estamos hablando de una obra valorada en $70.000 millones, cuya concesión se le entregó a un empresario chino, Wang Jin. Un empresario desconocido, hay información desconocida. La concesión se entregó sin haber hecho estudios de impacto ambiental ni de factibilidad económica y técnica. La gran preocupación de los científicos de Nicaragua es el impacto que tendría en el medio ambiente. Se destruiría el Gran Lago de Nicaragua, que es una reserva, la mayor reserva de agua
de Centroamérica. Estamos hablando de un lago de más de 8.000 kilómetros cuadrados, pero sobre todo afectaría a más de 100.000 personas que tendrían que ser forzadas a salir de sus hogares en la región del canal, en la región donde pasaría el canal. Entonces, esta es otra gran historia ambiental que nosotros publicamos, que ustedes pueden ver ahí, y son denuncias que hace la comunidad científica y que nosotros retomamos y hacemos este tipo de investigaciones. Me pregunta Claudia, perdón, me pregunta Maribel Hernández si estaríamos en disposición de compartir su experiencia con periodistas de otros países. Nosotros encantados. Yo creo que en América Latina lo que debería existir, y muy agradecido a la CIP porque está haciendo este tipo de webinar, es que deberíamos trabajar en red. Yo creo que son historias que se entrelazan al final de cuentas. La historia de los mayanas y la historia de los indígenas en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. El deterioro ambiental que sufren es lo mismo, estamos sufriendo los mismos intereses políticos y las mismas arbitrariedades de mafias como las que están involucradas en la historia de Bozaguá. Nosotros encantados podemos hacer siempre este tipo de webinarios o encuentros a través de Skype o como ustedes quieran, y creo que sí, que se debe crear una red que se comparta la información y las experiencias. Bueno, por mi parte puedo decir que el Instituto de Prensa de la CIP se ofrece con mucho gusto para propiciar ese encuentro entre periodistas que abordan el tema del medio ambiente, y aprovecho para exhortarlos a que participen en nuestro concurso y que envíen trabajos. Yo creo que es también una manera no solamente de hacerse sentir como periodistas dentro del propio país, sino de elevar el tema del medio ambiente a la categoría que merece y elevarlo también al nivel de preocupación que existe en nuestros días sobre este tema. Así que pueden contar con nosotros, con el Instituto de Prensa, con el Centro Digital, para continuar en esta plática, porque Carlos lo decía muy bien. El tema medioambiental de Nicaragua es el mismo tema medioambiental en sentido general. Estoy hablando tiene muchos puntos comunes con lo que sucede en otros países, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en República Dominicana, en todo Centroamérica. Por favor, adelante. Sí, estoy viendo algunas preguntas que han ido haciendo. Muchas gracias por ello. Preguntan aquí si a pesar del trabajo la situación ha empeorado. La situación de Bozaguá es una gran historia de impunidad. Es decir, las autoridades no están haciendo su trabajo. Como les dije, hay un batallón ecológico del ejército que hace vigilancia en algunas zonas, pero no se ha logrado evitar la invasión. Los colonos siguen llegando a Bozaguas, siguen invadiendo la tierra, siguen destruyendo el bosque, siguen extendiendo la frontera agrícola y ganadera del país, que es una situación espantosa porque estamos hablando de que es un trabajo productivo extensivo. En Nicaragua hay 5 millones de cabezas de ganado en un país de 6 millones de habitantes, y hay poca regulación en esta industria. Entonces hay zonas del país que ya son zonas secas, destruidas por la ganadería, y como no hay suficiente agua, lo que buscan son las tierras húmedas, y en este caso no les queda más que Bozaguá. En la historia, en el reportaje se cuenta cómo los bancos, de alguna manera, de forma indirecta, también están auspiciando, por decirlo así, este problema, porque los bancos están financiando a la ganadería, financian la extensión de la ganadería, y entonces hay mucho dinero involucrado en el asunto. Y como no hay un Estado fuerte que regule, que tenga presencia en la zona, el deterioro de la selva se mantiene, y se mantiene a paso agigantado. Ustedes pueden ver en este capítulo lo que les decía de cómo manejar las cifras. Aquí contamos en este párrafo, cuántas hectáreas, en millones, ha perdido la selva en los últimos años. El deterioro es espantoso. Jaime Inser, si ustedes pueden luego ver la entrevista con él, lanza una alerta. Y lo que nos dicen a nosotros los expertos es que si esto continúa, en 30 años la reserva dejaría de existir tal y como la conocemos ahora, lo que sería un golpe durísimo, bueno, para Nicaragua, para Centroamérica,
pero también para los grupos indígenas que habitan en la región. Me pregunta que si hay otros grupos indígenas. Sí, la reserva tiene, bueno, viven 38.760 personas, principalmente los Mayagna, que habitan el núcleo de la reserva como tal, y los Miskitos. Los Miskitos son grupos indígenas que habitan ahí, pero que también habitan el Caribe del país. Son más numerosos, están más extendidos en Nicaragua, pero nosotros nos centramos en los Mayagnas por ser un grupo menor y prácticamente desconocido en Nicaragua. Les estoy poniendo aquí en el chat mi correo electrónico, tenerlo y compartir información para estar en contacto. Sí. ¿Cómo estás? Sí, bueno, vamos a ir terminando ya. Yo quiero darte las gracias, Carlos, por esta magnífica exposición acá en la CIP de Miami. Varios colegas han estado viéndote y escuchándote y todo el mundo está muy contento con tu exposición y creemos que va a seguir, el interés por saber sobre Bozaguá. El webinario, como ustedes saben, queda grabado en nuestro centro digital, al igual que otros que hemos estado haciendo desde años anteriores y durante el año pasado, durante este año. Está allí, pueden consultarlo. Este es el primer webinario sobre tema medioambiental. Sé que Helkin, que está presente desde Panamá, si planea hacer un trabajo sobre este premio. Como ustedes saben, la prensa de Panamá es la patrocinadora del galardón a esta categoría. No sé si ya él se puso en contacto contigo, claro, Carlos Salinas, pero al menos está en el plan, así que va a tener un impacto ya en Panamá, donde también existen problemas medioambientales de gravedad, y así va a suceder con otros países. Si tienen alguna pregunta final que hacerle a Carlos, por favor háganla ahora para ya concluir. O si quieres tú, Carlos, hacer unas conclusiones, adelante. Bueno, terminar diciendo que muchas gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa, bueno, en primer lugar por el premio que ya les dije, ha dejado muy feliz esta redacción pequeña en Nicaragua, que con mucho esfuerzo trabaja el periodismo de investigación. Muchas gracias a todos los colegas que estuvieron aquí, con los que estuvimos conversando y que me estuvieron escuchando. Espero que de verdad les haya servido. Les propongo que estemos en contacto. Ahí está mi correo electrónico, y en lo que yo pueda ayudar con datos o para contar la experiencia, pues yo encantado. Y nada, creo que lo mejor que nos dejan estas cosas es que ánimo para contar historias, porque al final de eso nos debemos a ellos, ¿no? A contar historias. Bueno, vamos a esperar ahí. Claudia está, bueno, ahí tienes el mensaje de Claudia, felicitándote por el trabajo, y me imagino que me sumo al sentir de los demás asistentes también para felicitarte por esta exposición. Les doy las gracias a los participantes y nos vemos la semana próxima en otro webinario, y cada mes vamos a tener un webinario con los premiados. Espero que sea de tanto interés y de tanta utilidad como este. Buenas tardes, nos vemos, muchas gracias, hasta pronto. Buenas tardes y muchas gracias.